En el video de hoy les voy a explicar, les voy a dar una pequeña introducción a lo que es la herencia en C++. Ya en el video anterior hablé un poquito sobre lo que es las clases, entonces bueno, en este video me gustaría ahondar un poco en lo que es la herencia, no tanto de la parte teórica, sino ya meterme más en la parte práctica como tal. Ya me imagino que los que vengan acá tendrán ya una idea de para qué se utiliza la herencia. Entonces bueno, quiero entrar más en un ejemplo práctico de cómo se implementa. Estuve buscando como dos ejemplos para guiarme. Encontré estos dos, que bueno, realmente ninguno de los dos me convence del todo, así que posiblemente voy a hacer como una mezcla rara. Pero la idea principal va a ser, voy a tener una clase base y voy a tener dos clases derivadas de la clase base, que va a ser empleado y cliente. En este caso mi clase base simplemente va a ser persona. Y bueno, si vamos aquí, vamos para crear la clase base, bueno, simplemente como siempre se crea igualito. Class, que es una palabra reservada, el nombre de la clase, que va a ser persona en este caso. Aquí, bueno, aquí tiene dos atributos. En este caso, si ustedes más o menos conocen UML y los diagramas UML, esto indica que los dos atributos son negativos, son privados. Pero para ya hacer el ejercicio como más completo, voy a crear uno que sea privado y uno que sea público, para que ustedes vayan viendo cómo es el manejo de cada uno. Entonces, para el atributo privado simplemente colocamos private, que también es una palabra reservada, y colocamos el atributo, que en este caso vamos a poner que nombre sea privado, ¿verdad? Y es edad, me parece, y que edad sea público. Entonces así podemos ver el manejo de un atributo público, por así ponerlo, no, un atributo privado, y aquí va a ser un atributo público. Y así tenemos ya estos dos manejos. Aquí, bueno, podemos poner los métodos. Entonces, como este atributo es privado, yo voy a crear dos funciones. La primera, yo la llamo getNombre, que es la función con la cual yo voy a obtener este atributo. Debido, repito, a como es privado, yo no puedo obtenerlo directamente. Entonces ya vamos a ver también, vamos a ir viendo ese tipo de cosas. Y voy a crear un método que simplemente sea para yo modificar el valor de ese atributo. Se va a poner set nombre, ¿verdad? Esto va a recibir un string que lo puedes llamar new nombre, nuevo nombre, y bueno, podemos poner que nombre va a ser igual a new nombre, por ejemplo. Entonces aquí ya tenemos nuestra clase base y bueno, vamos a crear un método que sea print datos, que simplemente va a imprimir el nombre y la edad, más nada. O sea, vamos a poner aquí nombre y ponemos edad. Simplemente para crear una función, y la función más sencilla para comenzar es esta. Ok, aquí ya tendríamos nuestra clase base. Ahora, nuestra clase derivada, vamos a crear primero empleado. Entonces, class igual, bueno, aquí recuerden que tiene que ir punto y coma. Class empleado, ¿verdad? Ajá, ahora viene lo interesante. Como yo le digo, o como yo indico, que empleado va a ser una clase derivada de persona. Bueno, simplemente colocamos dos puntos. Aquí va a ir algo que luego le voy a decir qué es. Y luego indicamos qué clase es la clase base. En este caso, el nombre de la clase base es persona. Y ya, creamos aquí nuestra clase. Y ya le indicamos que empleado deriva o es derivada de esta clase. Aquí ¿qué vamos a poner? Aquí vamos a poner public. En este caso, por ejemplo, pero se puede poner public
private y protegido, protect, ¿verdad? Entonces, ¿para qué se utiliza cada una? Bueno, si yo pongo aquí public, lo que le estoy diciendo es que estas clases van a conservar su mismo nivel de accesibilidad en esta clase. Es decir, si yo declaré un atributo público en esta clase también va a ser público. Si yo declaré este privado, va a seguir siendo privado en este atributo. O sea, van a conservar su nivel de accesibilidad original que proviene de la clase base. Si aquí yo pusiera privado, los atributos públicos, por ejemplo como este, se vuelven privados en esta clase. Que aunque aquí sean públicos, si yo los quisiera utilizar en esta clase, tuviese que utilizarlos como si fuesen un atributo privado. Y si fuesen protegidos igualmente, los atributos públicos pasan a ser protegidos de esta clase. Si yo quiero conservar el nivel de accesibilidad de los atributos de mi clase original, o sea, que este siga siendo privado y este siga siendo público, simplemente coloco aquí público. Esta clase era sueldo. Este sueldo, lo voy a poner privado. Realmente esto no... Privado. Lo voy a poner, bueno, un float para que pueda tener decimales y le voy a poner sueldo, nada más, ¿verdad? Y aquí, bueno, puedo tener un método aquí que sea, por ejemplo, no sé, podría ser calcular. Bueno, vamos a poner calcular sueldo, ¿verdad? Y aquí vamos a crear un método que calcule el precio, el sueldo del empleado siguiendo, no sé, por ejemplo, vamos a suponer que él ingrese un sueldo base, por ejemplo, y yo aquí voy a decir que sueldo va a ser igual a base por 1,5, bueno, 1.5. Esto es simplemente para crear una función, o sea, simplemente quiero que ustedes vean cómo se van utilizando las distintas clases y tal. Y bueno, esta segunda clase ni siquiera la voy a crear porque realmente va a ser muy parecida a esta y prefiero como que centrarme un poquito más que ustedes entiendan. Entonces, recapitulando, tenemos esta sería nuestra clase base, ¿verdad? Que tiene un atributo privado, un atributo público, tiene métodos que son 3. Este es que retorna el valor de este atributo. Este que yo lo puedo utilizar para cambiarlo, es decir, yo con esta función le paso el nuevo valor que quiero que tenga y simplemente lo igualo y ya. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué no haces esto mismo con edad? Porque no me hace falta, porque este es un atributo público y puedo accederlo sin tener que usar una función. Y esta es una función que simplemente me imprime estos datos como para comprobarlos y ya. Luego tengo una clase una clase llamada empleado, que deriva o es derivada o es hija, también se le suele decir, de la clase persona. Recuerda, este público lo que me indica es que por ejemplo, los atributos que yo herede de esta clase base, persona, van a conservar su accesibilidad. Entonces, yo voy a tener, es como si aquí yo tuviese este privado y este público, cuando la vaya a utilizar, por así decirlo. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Claro, aquí no tenemos constructores, si se dan cuenta, para facilitar la cosa y no enredarla más en la cuenta. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo pudiese perfectamente crear un objeto de la clase base, pero bueno, esto ya sería prácticamente lo que hicimos en la clase pasada y realmente no tiene tanto sentido, a mi parecer, ¿verdad? Entonces lo que podemos hacer, vamos a crear un objeto del tipo empleado, por ejemplo, empleado, ¿verdad? Podemos ponerle no sé, por poner algo, ¿verdad? Ya creamos un objeto del tipo empleado. Ahora, por ejemplo, o sea, lo digo varias veces y lo voy a decir en varios videos para que ustedes se den cuenta. Si yo quisiera, por ejemplo,
imprimir el sueldo, por ejemplo, este atributo de aquí, así tal cual como está, o sea, aunque esté vacío, pero no me va a dejar ni siquiera hacerlo. Si yo, por ejemplo, intento accederlo de esta forma, me va a dar error. Voy a guardar y voy a compilar. Entonces, si se dan cuenta, string, ya, aquí me está dando otro fallo, pero es aquí. String es con S minúscula. Ok, ahora sí, vamos a guardar otra vez y compilamos. Y me dice aquí, si se dan cuenta, sueldo es privado. Aquí me dice, no sé si se puede ver bien, aunque aumenta un poco el tamaño de la letra, pero este no se aumenta. Entonces no puedo acceder a este atributo porque es privado. En cambio, fíjense, yo sí podría acceder fácilmente a este atributo de esta clase. Si yo, por ejemplo, accediera a edad, ya, voy a poner esto aquí. Esto, voy a ponerlo aquí, me da error porque sueldo es privado. Bueno, sí, privado. Ahora, si yo hago esto con edad, no me va a dar error. Porque fíjese, porque obviamente, aunque sea de esta clase, empleado hereda todo esto. O sea, es como si empleado tuviese todo esto y le suman todo esto. Entonces, obviamente, este atributo también le pertenece a la clase derivada, a la clase hija. Entonces, pero como edad si es pública, yo pudiese acceder a ella sin ningún tipo de problema. Si pueden ver, aquí me da una edad loca porque obviamente al no inicializarla me da un valor raro. Seguramente sea algo que tenga que ver con lo que estaba en memoria en ese momento. Pero si yo, por ejemplo, hago e.edad igual a 20 y luego lo imprimo, me va a dar 20. Entonces, eso es lo que a mí me interesa realmente. Entonces, aquí me da 20, perfecto. Entonces, con los atributos privados, simplemente lo que hay que hacer es que si, por ejemplo, yo quisiera acceder al atributo nombre que está en esta clase, yo simplemente tengo que, primero, lo lógico sería inicializarlo, ¿no? Entonces digo set nombre y envío como parámetro. Pueden ver que esta función tiene un parámetro string que va a ser el nombre que yo quiero asignarle, que va a ser José, ¿verdad? Bueno, voy a poner esto aquí abajo mejor, para ir haciéndolo en secuencia. Y luego yo pudiese imprimir esto. Yo pudiese imprimir nombre, pero en vez de colocar directamente el atributo, yo simplemente llamo a la función getNombre. Y aquí, entonces aquí le estaría asignando un valor y aquí lo estaría imprimiendo porque lo estoy devolviendo aquí. Esto es lo que me devuelve es el valor y bueno, esto simplemente es para imprimirlo en consola. Entonces si lo compilo, me da correctamente el nombre que yo aquí le asigné. Y pueden ver que estos son atributos que están en mi clase base, pero que yo creando un objeto que derive de ellas o que sea hija de esta clase, como lo es la clase empleado, puedo utilizar estos mismos atributos. Incluso yo pudiese usar perfectamente este método. Entonces si yo digo m.print datos, él me va a imprimir, él va a ejecutar esta función y me va a imprimir el valor del nombre y el valor de la edad. Y como aquí ya lo estoy modificando, aquí estoy asignando el valor de la edad y aquí estoy asignando el valor del nombre. Entonces esto voy a comentarlo para que no salga tantas cosas en consola. Si yo le doy a ejecutar, pueden ver que aquí me sale nombre José, edad 20, que es esta función que pertenece a mi clase base. Entonces todo lo que yo designe aquí, todos los atributos y métodos que yo tenga aquí, luego yo los voy a poder utilizar en mi función, en mi clase hija. Por supuesto, yo también pudiese utilizar este método que se llame calcular sueldo. Y bueno, aquí yo le pasaría una base, que sé, 30.5. Y si la imprimo, bueno, claro,
Aquí no me la va a imprimir porque en esta función, aquí bueno, habría que agregar la broma para poder verlo en pantalla. Entonces sería sueldo. Y aquí ahora sí, vamos a probarlo a ver. Y aquí me imprime el sueldo. Entonces es para que vean simplemente que yo de mi clase base puedo utilizar todo lo que yo defina en mi clase derivada o mi clase hija. Y por supuesto que yo puedo tener otros atributos y otros métodos propios de mi clase derivada. E incluso yo pudiese crear otra clase que derive de esta clase. O sea, yo pudiese crear class, no sé, prueba, por poner cualquier nombre, igual a public y poner aquí empleado. Y aquí tendría que ponerle punticom. Y ya, funciona. O sea, yo puedo crear clases derivadas que deriven de otras. Entonces tendríamos, esta sería mi base, esta sería mi clase base, esta sería mi clase derivada, voy a ponerlo aquí incluso, o clase hija, suena mejor. Y esta es mi clase hija, pero que su padre es esta. Pero que en cierta forma, si se dan cuenta, también lo es esta. Porque yo aquí, en esta clase de prueba, pudiese utilizar todo esto de aquí y todo esto de aquí también lo pudiese utilizar. Si quiere lo comprobamos. Por ejemplo, voy a crear un objeto del tipo prueba, se va a llamar P, y voy a poner P.calcular sueldo. Y le voy a poner cualquier cosa. Y le voy a poner, no sé, P.print datos, aunque en este caso no me va a devolver nada, porque yo no he inicializado los valores, pero me va a dar dos espacios en blanco. Pueden ver que aquí me imprime el sueldo y aquí me imprime la edad, pero claro, como les digo, estos valores son irreales porque simplemente no los he inicializado. Pero como pueden ver, yo puedo crear clases que extiendan de otras y a su vez esas mismas clases extender de otras. Entonces es importante tener en cuenta esto, porque si yo, por ejemplo, este atributo público, yo quisiera que mi clase hija fuese privado, yo si coloco aquí private, todos los atributos públicos aquí en esta clase se vuelven privados. Entonces si yo quisiera usar edad, tendría que crear un get y un set como dice aquí. O sea, un get y un set. Get es como que devuélveme el valor del atributo y set es como para cambiarlo. Y bueno, eso sería todo. Creo que es una pequeña introducción a lo que es la herencia en C++. Ya posteriormente posiblemente esté haciendo a lo mejor videos con simplemente ejercicios para que, bueno, más o menos se vaya agarrando la práctica, pero que, bueno, creo que con esto se puede tener una pequeña base con la que ustedes ya puedan ir, digamos que probando sus propias clases y cómo heredar de ellas. Entonces, bueno, espero sobre todo que el video les haya servido, que les haya gustado. Si es así, dejan un like, no cuesta nada. Y bueno, nos vemos pronto en otro video. Adiós.